Buenas noches, estimados aprendices. Por favor, ¿me confirman si me escuchan? Sí, señor. Gracias. Lo primero que todo, y como es costumbre, desearles una cordial bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. Es un gusto volverlos a ver aquí conectados. Bueno, primero que todo, pues contarles que la semana anterior, ustedes ya lo supieron, pues no tuvimos sesión en línea como tal, porque pues el grupo de instructores del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes estuvo citado a realizar tareas de alistamiento. En este proceso de alistamiento, pues básicamente lo que se realizó fue realizar actas del trimestre para verificar cómo iban las formaciones que nosotros tenemos a nuestro cargo. También se hicieron como tal las planeaciones de los diferentes instructores de áreas transversales que van a venir a acompañarnos en los meses venideros. Pues básicamente en esto se enfocaba la semana en la que estuvimos nosotros citados a trabajar dentro del centro. De igual forma, se trabajó brindando apoyo a las formaciones presenciales en la realización del diseño curricular. Eso fue más o menos lo que estuvimos realizando. Quería hacerles saber que he estado revisando la serie de evidencias que ustedes presentan y me preocupa un poco, porque en algunas de las fichas que están el día de hoy acá presentes, pues la entrega de evidencias ha sido bastante baja. No sé si estén teniendo algún problema en la solución de las evidencias. La semana pasada algunos me escribieron, algunos me escribieron, pero por la cantidad de trabajo que teníamos, ya que estuvimos mañana y tarde todos los días allá, pues no les pude responder. Ya esta semana volvemos a las actividades normales, entonces en cualquier momento me pueden escribir y yo con gusto les respondo. La otra semana yo empiezo a trabajar nuevamente con la universidad. Pues, los lunes para mí va a ser bastante dispendioso responderles mensajes, ya que voy a estar ocupado toda la mañana y pues en la tarde también y en la noche con el SENA. Es como el día más lleno de trabajo que tengo. ¿Listo? Pero los otros días pues ya no tengo ningún inconveniente en responderles las dudas que ustedes presenten. ¿Listo? Quería saber si han tenido algún problema en el desarrollo de los ejercicios, quiero que me cuenten, porque algunos se han retrasado en la entrega de evidencias. Recuerden que según el cronograma, pues ya estamos cercanos al cierre de esta guía que estamos trabajando, que es la guía número 3 de la actividad de proyecto número 3. No sé si alguien tenga por ahí algo que decir, que nos quiera contar, con gusto los escucho. Profe, buenas noches, habla con Karina. Karina, ¿cómo está? Bien, profe, lo que pasa es que pues yo me atraso un poquito en las actividades porque es que a un familiar mío le hicieron una cirugía, Sí, señora. entonces prácticamente he estado muy pendiente de ella y sí me ha dificultado mucho para, o sea, estar pendiente de ella y hacer las actividades, ¿sí me entiende? Entonces, Sí, señora, por sí. la mañana estaba preocupada, ayudándola, parándola, todo lo necesario para ella y por eso no he podido hacer las actividades. Que me Sí, señora. disculpe por la vaina de inconvenientes también. Listo, sí, señora, tranquila. Recordemos también que nosotros pues, tenemos que estar pendientes de las fechas de cierre, ¿cierto? Recuerden que una vez llega la fecha de cierre, pues como tal, eh, básicamente quedan cerradas las evidencias y no podemos realizar el envío de las mismas. Algo que se definió a partir del comité que se llevó a cabo el 26 de julio es que una vez se termina esta fecha de entrega de evidencias, lo que se va a hacer es enviar un correo a los aprendices con el reporte de evidencias que deben de la guía que se acabó de ejecutar y se propondrá como plan de mejoramiento que hagan entrega de esas evidencias, dándoles el plazo de una semana más para que hagan la entrega. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La guía que se está cerrando, ahorita miramos el cronograma para ver que
qué fecha tenemos de finalización para estar muy pendiente de esas entregas. ¿Listo? Pues para que lo tengamos en cuenta. Por aquí alguien, bueno, que me han escrito al chat. Sí. Profe, la verdad es que yo quiero hacer el cambio de ficha porque la verdad estoy bastante atrasada, pero hasta el momento no he podido hacerlo. ¿Aún se puede? ¿O qué puedo hacer? Listo. Esto, Ana María, escríbame mañana, en la mañana, tipo 8 de la mañana, regálame un mensaje y yo le digo qué es lo que debe hacer para realizar dicho trámite. ¿Listo? Sé que hay unas fichas a las que algunos fueron trasladados, algunos compañeros de ustedes, que están iniciando, que están como tal realizando guía 1. De momento, esas son las fichas que están más, digámoslo así, atrasadas, ¿sí? En ejecución de la formación. ¿Listo? No sé si alguno quiere opinar alguna cosa más acerca de esto. Si no, pues damos inicio como tal a la sesión del día de hoy. Por ahí alguien nos quiere decir algo, pues escuché como un niño. Bueno, entonces voy a socializarles por aquí, de igual forma el cronograma que venimos nosotros desarrollando. La evidencia que tenemos para el día de hoy es bastante sencilla, porque es de la parte conceptual, ¿sí? Sobre ya hablar de un lenguaje de programación que se llama JavaScript. Y vamos a continuar con los ejercicios, desarrollando ejercicios acá de PCIN. Seguimos con la explicación. Recuerden que nosotros en las clases anteriores trabajamos lo que eran operadores básicos, lo que eran condicionales, bucles, y quedamos ahí en bucles y nos falta la explicación de lo que son los vectores en matrices y las funciones. ¿Listo? Entonces voy a compartirles acá pantalla, por favor me confirman cuando vean mi pantalla. ¿Listo? Listo, ¿ya están viendo, muchachos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Muy amables. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, miren que acá pues nos cayó así como, digamos, lo de papaya, que la semana 5, que fue del 21 al 27, pues fue en la que nosotros nos citaron como tal a la semana de alistamiento. Y si miramos, pues esta semana nosotros no teníamos una evidencia puntualmente que realizar. Veníamos trabajando con el taller que estaba propuesto en la guía, donde ustedes debían realizar 10 ejercicios utilizando lo que hemos visto hasta ahora en el componente formativo. Y pues ya a fecha de hoy estamos trabajando la semana número 6, que va desde el 28 de julio hasta el 3 de agosto, es decir, esta semana. Y tenemos fecha de cierre, que es la que más nos interesa, que es hasta la que tenemos plazo de entrega de evidencias, que es el 09, y acá está, acá tenemos un errorcito, acá sería 09, 04 del 08 y 09 del 08. Es decir, tenemos plazo hasta el 9 de agosto para hacer entrega de las evidencias. Una vez se pase esa fecha, que es el sábado 9 de agosto, pues ahí yo debo enviar los correos respectivos con las personas que estén atrasadas en entrega de evidencias y se les dará una semana más para que hagan entrega de las mismas, es decir, hasta el 16 de agosto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Pero pues tratemos de ir a la par, tratemos de no generar esos llamados de atención y pues lo ideal es que a medida que socializamos las evidencias, ustedes las puedan realizar y las vayan entregando. Yo sé que cada quien pues, trabaja o tiene algún caso particular que le impide el desarrollo de las evidencias, pero pues lo ideal es que tratemos de programarnos, de crearnos así como un horario en el cual podamos desarrollar cada una de las actividades que están planeadas en el técnico. Bueno, en la tecnología, porque somos tecnólogos. Listo. Entonces, la evidencia que tenemos para esta semana se denomina bases teóricas de estructuras de almacenamiento en memoria. Vamos a mirar la guía, ya la tenía por aquí. Estos
días la plataforma ha trabajado de forma correcta, yo no he tenido ningún inconveniente, entonces espero que para ustedes también les esté funcionando de la mejor manera. Vamos a buscar a qué hace referencia esta evidencia que tenemos. Listo. Entonces, dice, evidencia de conocimiento de la competencia terminada en 1093, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. Bases teóricas de estructuras de almacenamiento en memoria. Dice así, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos básicos relacionados con lenguajes de programación, entornos de codificación e instalación y la sintaxis del lenguaje JavaScript. Acá ya nos están hablando de un lenguaje de programación que se denomina JavaScript. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo. Hay que elaborar un documento en el cual se registren los siguientes elementos. Pues vamos a mirar en cuál componente formativo nos hablan así de JavaScript. Entonces vamos a mirar por aquí, la actividad de proyecto 3. En cascada, pues vamos socializando acá la evidencia. Nos dice que debemos elaborar un documento como tal, con las principales diferencias entre los lenguajes compilados e interpretados. Entonces, allá en el componente formativo, nosotros vamos a encontrar el fundamento teórico de qué es un lenguaje compilado y qué es un lenguaje interpretado. ¿Cuáles son las principales características de JavaScript? Perdón, yo sé que tienes un morro. Le cerramos el micrófono. Listo. Bueno, entonces estamos hablando aquí de las principales características de JavaScript, los tipos de datos primitivos y uso en JavaScript, los operadores que se utilizan en JavaScript, y nos dice acá que apoyemos todas estas argumentaciones que vamos a definir en el texto con imágenes ilustrativas, y además, si hacemos uso de otras fuentes, pues debemos referenciar esas fuentes que utilizamos para complementar todo lo que estamos definiendo en ese documento. Entonces, por aquí ya debe haber cargado el material de formación. Aquí vemos algo que dice codificación de algoritmos. Yo presumo que ahí es donde está la fundamentación teórica de eso que nos están solicitando. Pues si miramos acá el componente formativo, dice codificación de algoritmos, y mire que acá ya nos hablan de entornos de codificación e instalación de JavaScript, sintaxis del lenguaje de JavaScript, depuración y fallas de sintaxis, fallas de lógica y manejo de errores y excepciones. Entonces ustedes deben darle lectura a este componente formativo que se denomina codificación de algoritmos. Seguramente esté las respuestas a cada una de estas preguntas que tenemos acá. Si se nos pasa alguna, pues sabemos que podemos fundamentarnos en algún otro, en alguna otra fuente de información. Entonces, lo que debemos es responder esto que tenemos acá y lo que vamos a generar es un documento, una solución a esas preguntas planteadas y la entrega debe ser en formato PDF. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pues, si se fijan, pues la evidencia está bastante sencillita, es darle lectura y responder lo que tenemos acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O claro de momento? No, señor, todo claro. Todo claro. No, señor. Listo. Entonces, como les dije, pues la evidencia es esta, pero vamos a fundamentar la sesión en seguir trabajando con PCInt. Entonces, ya socializada la evidencia, vamos a buscar por aquí PCInt y vamos a trabajar. Entonces, esta clase se va a fundamentar en lo que son vectores, matrices y funciones. Voy a abrir por aquí una hojita nueva para explicarles lo que es un vector, lo que es una matriz. De momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de un vector, hablamos de
digámoslo así, un espacio en memoria que nos ayuda a nosotros a almacenar información. El vector lo podemos ver como si fuera una fila con una serie de columnas, solo una fila. ¿Sí? Yo puedo definir el vector de acuerdo a unas dimensiones. Yo le puedo decir, bueno, es que el vector va a tener 3 casillas. ¿Sí? Quiere decir que en esas casillas o en esas celdas puedo almacenar información. Yo puedo almacenar información de tipo ¿qué? De tipo cadena, como una palabra, perro. Yo puedo almacenar información de tipo numérico, o puedo almacenar información de tipo lógico. Pero, ¿qué pasa? Ese vector que yo tengo, que les decía, es un espacio que tiene una fila y muchas columnas, que las defino yo, solo puede almacenar un tipo de datos. Quiere decir que si yo lo defino, el vector, como si me almacenara solo cadenas de textos, pues en esos espacios que yo tengo del vector, pues simplemente puedo agregar cadenas de texto. Pues supongamos que este vector que tenemos aquí se llama, no sé, cadenas. Cadenas, yo le puedo almacenar, ¿qué? Palabras. Entonces, en este vector, que tiene 3 posiciones, yo le puedo almacenar únicamente cadenas de texto. Una cadena de texto que sea perro, otra cadena de texto que sea 1, 2, 3, gato, ¿sí? Otra cadena de texto que sea no sé, símbolos, y texto. ¿Sí? Entonces, podría almacenar ese tipo de elementos en ese vector. ¿Qué pasa? Los vectores tienen unas ubicaciones o unas posiciones. En el caso de cuando hablamos un lenguaje de programación, como por ejemplo Java, o por ejemplo Python, ¿sí? El vector se empieza a definir, o las posiciones de los datos en el vector se definen a partir de 0. Es decir, esta es mi posición 0, esta es mi posición 1 y esta es mi posición 2. Pero en el caso de PCIN, está definido cada posición como 1, 2, 3. ¿Para qué me sirven esas posiciones? 1, para saber dónde voy a almacenar la información, en qué parte del vector voy a almacenar la información. O también para saber en qué parte del vector voy a sacar para mostrar determinada información. ¿Sí? Entonces, les decía, las posiciones en un lenguaje de programación como Java de un vector están definidas de esta forma: posición 0, 1, 2. Quiere decir que este es un vector que se denomina cadena y tiene ¿cuántas posiciones? 3, desde la posición 0 hasta la posición 2. Y en PCIN, pues va a empezar desde la posición 1 hasta la posición 3. Y es un vector que tiene 3 posiciones. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Listo. No, profe. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para definir un vector en PCIN? Pues primero, nosotros sabíamos que teníamos que definir algo que se llamaban variables, ¿cierto? Y las variables eran cajitas donde podíamos almacenar información, pero solo un valor de información. En este caso, es una caja con múltiples espacios, ¿sí? Cuando definimos un vector, tenemos una caja grande que se llama cadenas, en la cual nosotros podemos almacenar 3 elementos. ¿Cómo hacemos para definirlo? Nosotros tenemos que definir primero el tipo de datos que va a almacenar. Entonces, si yo voy a llamar el vector algo así como número, voy a decir definir num. Recuerden que número lo resalta en azul como una palabra reservada para el sistema, pues lo voy a definir como num. Definir num. Yo voy a decirle que el vector simplemente me va a almacenar datos enteros. Lo voy a decir acá como entero. Y luego de definir num como datos enteros, que acá esto es una variable. Yo voy a indicarle que esta variable se va a comportar como si fuera un vector. Entonces, en este caso le debo escribir dimensión
traigo el nombre de la variable y... Ay, pero aquí me embonato una cosa que no me acuerdo cómo sacar las llaves en este computador. A ver. Ah, bueno, aquí ya salió uno. Entonces ya las encontré. Entonces, debemos definirlo con num. Estas es que yo me confundo con corchetes y llaves. Entonces definimos estas que son las cuadradas y dentro de las cuadradas le definimos la cantidad de casillas que va a tener el vector. En este caso le voy a decir que tiene 5. Entonces, lo que hicimos ahí en esa parte fue definir una caja con 5 espacios. Eso fue lo que hicimos así. Y a esa caja con 5 espacios le pusimos el nombre de num. Eso fue lo que acabamos de hacer. Pues ya tenemos esta caja. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a almacenar la información. ¿Cómo le almacenamos información? Simplemente podemos decirle algo así como num. Mire que acá le dimos, num tiene 5 espacios. Pero para almacenar la información yo puedo decirle, usando acá el asignar, puedo decirle que num en la posición 1, recuerden que ellos tienen unas posiciones, que les decía 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos diciendo que num en la posición 1, estamos haciendo referencia a este espacio. Estamos llamando este espacio de acá. Y acá lo que le estamos diciendo es que a num1, como es un vector de números enteros, le voy a asignar un valor, pero ese valor tiene que ser ¿qué? Un número entero. Quiere decir que si yo le pongo acá, por ejemplo, 2.5 o 2.4, pues estoy haciendo un error, porque 2.4 no es el número entero. Si yo quisiera asignarle el valor de 2.4, pues debería cambiarlo acá a real. Pero en este caso le voy a definir num, el valor de 2. Pues en la posición 1 le estoy asignando el valor de 2. Entonces, si quiero para la posición 2, hago lo mismo, cambio acá la posición, le digo que va a ir el número 3, y así sucesivamente para los 5 espacios que tengo. Aquí sería posición 3, sería posición 4, sería 5. Y acá le defino los valores que quiero almacenar. ¿Cierto? Pues ahí es como si hubiera hecho eso. Simplemente registrar los valores acá. Entonces fueron el 2, el 3, el 2, el 5 y el 23. Pues a ese vector le agregué esos valores en las diferentes posiciones que yo tengo de mi caja con diferentes espacios. Pues ya los tengo almacenados los valores. Ahora, ¿qué puedo hacer para mostrarlos? Pues simplemente, como lo hacíamos anteriormente, le decimos como escribir y simplemente invocamos las posiciones donde yo almacené la información. Si le digo num en la posición 1, pues estaría mostrando ese dato que acaba de grabar, que es... Yo la cierro. ¿no? Luego, pues imprimo los diferentes valores que serían num en la posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, y corro el programa. Pues lo que haría ese programa sería mostrarme estos valores que acabé de almacenar. Uy, algo pasa aquí. Sí, inicio. 1, 2, 3. Ah, bueno. Pasa y acontece algo que me acabo de dar cuenta. Creo que acá, en este PCIN, es que deben revisar el PCIN. ¿Por qué? Porque en otro PCIN que yo tengo en otro computador, creo que él sí lo asigna de 1, bueno, él sí lo asigna de 1 a 5. En este caso, está trabajando de 0 a 4. Profe, Señora. yo estaba haciendo los ejercicios pues en la tarea anterior pues, y me tocó de usar dimensión. Y pues investigando en internet y eso me di cuenta que mismo en el PC hay una opción en configurar donde uno elige si quiere que los arreglos empiecen desde 0 o pues desde 1. Sí, señora. Sí. Entonces, pues debemos tener en cuenta ese aspecto. Por aquí hay una parte donde nosotros tenemos los perfiles de lenguaje.
¿sí? Y esos perfiles de lenguaje nos ayudan a configurar PSEN para que sea tan permisivo como yo quiera, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los diferentes lenguajes, que acá aparecen una serie de perfiles, de acuerdo a esos perfiles, nosotros personalizamos el entorno de PSEN. Por ejemplo, que nos detecte que al final de determinada sentencia, yo deba poner coma, o deba poner, deba poner punto y coma. ¿Sí? Por ejemplo, en Java, cada vez que se termina una sentencia, se debe poner punto y coma. Acá si miramos en PSEN, no nos pone problema con que nosotros pongamos coma o punto y coma. ¿Sí? En este caso, pues en el perfil que yo tengo acá definido, está definido el vector desde 0 hasta 4, que serían 5 posiciones. ¿Sí? Entonces, por eso nos estaba arrojando un error. Por eso debí realizar el cambio acá de 0 a 4. Entonces ahí, pues ustedes verifican si se comporta de 0 a 4 o de 1 a 5. Simplemente si les arroja ese errorcito, le modifican acá el valor para que lo puedan ejecutar. O si no, pues ya buscan allá. Yo la verdad no he modificado mucho los perfiles. Miran ahí cómo pueden realizar la modificación del perfil. Pero pues si les sale ese error sencillo es simplemente cambiar el nivel de numeración. ¿Estamos? Pues de esta forma, miren que acá yo le di a escribir y él me mostró los datos que estaban almacenados en cada una de las casillas. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. Listo. Entonces, miren que acá nosotros esa caja con subcajas la definimos como entero. Si yo le digo acá que va a almacenar cadenas, él me lo va a dejar pasar. ¿Sí? No me lo dejo pasar. ¿Por qué? Porque le está asignando esto como si fuera un valor entero, no una cadena de texto, es decir, un dato numérico. Si yo le pongo 2A, vamos a ver, está el numérico no válido, como cadenas. Es que esto es cadena. ¿Por qué no me lo dejo? Cadena. A ver si es por el 2. David. Bueno, ahí sí me lo valido. Tal vez es porque empieza el número con número y por eso no me deja validar. Si le pongo un número acá, sí me lo deja validar. ¿Sí? Entonces, la cadena, debo definirle como tal una cadena de texto que no inicie por número para que me lo deje validar. ¿Sí? Entonces, con esto ya me dejaría almacenar esas cadenas de texto. Y acá, pues simplemente... bueno, ¿qué pasó? Recuerden que cuando yo asocio una cadena, por eso es que no nos dejaba, la cadena debe ir en comillas. Me acordaba acá. Entonces, por eso, pues estaba mirando como si fuera una variable. Entonces, de esta forma es que nosotros le definimos los valores. Señora. Qué pena, profe, es que se me fue el internet. ¿Puede volver a repetir lo que estaba diciendo ahorita? Listo. Listo, porque aquí la está mal. Entonces, nosotros lo teníamos definido como entero, ¿cierto? Entonces, como entero, si miramos, acá teníamos antes almacenados números y acá nos está saliendo un error. Dice, no coinciden los tipos de datos. ¿Por qué no coinciden los tipos de datos? Porque lo que le estoy almacenando en las posiciones son caracteres, ¿cierto? Recuerde que toda cadena de texto nosotros la definimos entre comillas. Entonces, si le definimos a esto cadenas de texto, pero tenemos definido el vector como entero, pues no nos va a dejar almacenar esa información. Si yo le digo acá que el tipo de datos que estamos registrando es una cadena, ¿cierto? Mire que ya se nos borran los errores que teníamos, porque ahora sí configuramos el vector para que nos almacene texto. Y en esta parte, pues, si nosotros le ponemos 3, una cadena de texto que sean números, también nos lo va a validar, porque esto lo está tomando como una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, cuando yo le dé correr y le dé imprimir, pues lo que va a hacer es mostrarnos esta información que nosotros tenemos almacenada en cada una de las posiciones. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si nosotros utilizáramos los vectores de esta manera, es decir, en la casilla 1 le almaceno ¿sí? Pues
nuestro código se va a hacer muy extenso, ¿cierto? De igual forma que si necesitáramos mostrar las posiciones, imagínense que tuviéramos un vector con 100 posiciones y necesitáramos mostrar esas 100 posiciones, ponernos a escribir nosotros todo esto, pues nos llevaría bastante tiempo. Es por eso que cuando utilizamos un vector o una matriz, nosotros debemos valernos del ciclo for o el ciclo para. ¿Para qué? Para rellenar de forma más automática los valores. Pues dejemos acá el mismo ejemplo de un vector. Lo vamos a dejar como entero. Y a ese vector le vamos a almacenar 5 elementos y esos 5 elementos los vamos a leer de forma automática. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a llamar el bucle for, el ciclo for. Ya sabemos nosotros que tenemos que especificarle una variable numérica, entonces acá debemos especificarle cuál va a ser esa variable numérica que yo les decía, que es por lo general la letra i, ¿cierto? Entonces le definimos acá que i va a iniciar en un valor inicial que va a ser 0, ¿cierto? El valor final va a ser ¿quién? 4, ¿cierto? Porque de 0 a 4 hay 5 posiciones. Y con pasos de 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro del ciclo for, vamos a solicitar esos 5 números, ¿no? Que vamos a diligenciar. Entonces, vamos a decir aquí cómo escribir digite el número y le ponemos acá concatenada la i. ¿Para qué? Para que cada vez que ejecute el ciclo for hasta llegar a 4, pues nos muestre ese valor. Entonces podríamos decirle acá i más 1. ¿Sí? ¿Para qué i más 1? Para que él no me muestre posición 0, sino posición 1. ¿Cierto? O podemos dejarla simplemente ahí. Entonces, de momento, estamos digitando el primer valor, pero necesitamos almacenarlo en ese vector. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente le decimos leer num en la posición, ¿sí? Con eso, en la posición 0, nos vamos a guardar el primer número que digitamos. En la siguiente visita del ciclo, va a almacenar el siguiente número en la posición 1, y así sucesivamente hasta llegar a la posición 4. Una vez finaliza la posición 4, pues ya va a dejar de pedir números, quiere decir que el vector ya está lleno porque ya me llenó las 5 posiciones. Ahora, vamos a mirar si ya está funcionando. Entonces, si le damos acá a correr, nos dice, miren lo que les decía, me dice, digite el número 0, pero yo quiero que sea el número 1, entonces le digo acá i más 1. Entonces con eso, si verificamos, ya nos dice digite el número 1, sería 2, el número 2, 3, 34, 43, 5 y 1. Entonces digitamos los números, lo que almacenamos en el vector. Ahora, yo quiero mostrarlos de forma automática con un ciclo for. Entonces hacemos lo mismo. Necesitamos un bucle, podemos utilizar la misma variable numérica, la misma variable i, le hacemos el mismo recorrido y cuando estemos acá lo que vamos a hacer es mostrar la información. ¿Cómo hacemos para mostrar la información? Pues simplemente le decimos acá el número en la posición i, número en la posición i, donde acá es, y acá vamos a mostrar el dato, que sería ¿quién? Que sería el vector, ¿no? Vector que sería num, en la posición, y le decimos en qué posición, que sería la posición i. Entonces el número en la posición 0 es el valor que tengo almacenado en la posición 0. Luego va a volver a entrar, entonces el número en la posición 1 es el número que tengo almacenado en esa posición 1, y así sucesivamente hasta llegar a 4, hasta llegar a 5, que sería mi último dato. Entonces si yo le doy otra vez correr,
Y acá, iniciémoslo. Decimos que en la primera posición está el 12, en la segunda el 13, en la tercera el 14, en la 4 el 15, y en la quinta el 16. Nos dice acá, el número en la posición 0 es 12, 1, 13, 14, 15, 16, de forma automática, sin yo tener que ponerme a escribirle como, digíteme todos los valores, ¿sí? Como en posición 1, 2, 3, 4, lleva más escritura de código. ¿Preguntas hasta ahí? No tiene todo claro hasta ahora. Bueno, vamos a hacer un ejercicio acá. Supongamos que nosotros queremos encontrar el número máximo, el número mínimo de una serie de notas. Y además vamos a calcular el promedio de las notas de un estudiante. Voy a ponerles aquí el programa para observar la nota máxima y nota máxima, mínima y promedio de un estudiante. Y vamos a ponerle ahí también como que digite, o de una serie de estudiantes, de un grupo de estudiantes dados. Y un grupo de estudiantes dados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente solicitar una cantidad de notas y de acuerdo a esa cantidad de notas, pues vamos a mirar cuál es la nota máxima, cuál es la mínima de un grupo de estudiantes. Entonces, vamos a hacerlo aquí y vamos a solicitar la cantidad de estudiantes. Pues, escribir, digite la cantidad de estudiantes. Vamos a leer cant estudiante. Y vamos a definir esa variable. Entonces, definir cant estudiantes como entero. Listo, ya tenemos la cantidad de estudiantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros tenemos que calcular la nota máxima, mínima y promedio. Necesitamos más variables para almacenar esa información. Pues vamos a definir esto más bien como real, todo, porque dentro de real caben los enteros. Es real, vamos a decir que tenemos una cantidad de estudiantes, tenemos una caja donde vamos a almacenar la nota máxima, entonces sería algo así como max, otra que va a ser la nota mínima, otra que va a ser el promedio, otra variable que va a ser la suma de las notas de la persona para poder calcular el promedio, y otra que va a ser nuestro vector, lo vamos a llamar como, no sé, notas. Listo. Entonces, si queremos definir el vector, simplemente le decimos acá, dimensión, y le vamos a especificar que notas es un vector con una cantidad de posiciones. Esa cantidad que va a tener notas va a ser cant test. ¿Sí? Es decir, la cantidad de estudiantes. Ah, bueno, me dice que no he inicializado la cantidad de estudiantes. Creo que debo definirla acá como cant test igual a 0. Si no lo valida así. No, no me lo deja así. Notas, antes. Bueno, voy a definirlo más abajito, porque creo que acá PSI me pone problemas si la defino acá. Porque primero debo definir la cantidad de estudiantes para luego sí definir el vector, lo que está pasando. Entonces, notas, que es mi vector, lo voy a definir. Voy a definir la dimensión. Notas. Y acá le vamos a decir cuánto es. Sí. Ese era el problemita que teníamos ahí. Que como estábamos pidiendo la cantidad de estudiantes, después de definir el vector, pues él como se va ejecutando línea por línea,
él no sabía qué valor asignarle a este vector. Entonces acá lo que estamos diciendo es que notas va a tener un tamaño de acuerdo a la cantidad de estudiantes que yo le dijiste. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, señor. Bueno, gracias. No, señor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a inicializar las variables. ¿Cuáles variables? Por ejemplo, la variable suma para calcular el promedio. Voy a inicializarla en 0. Acá miren que yo estoy haciendo la inicialización con igual. De igual forma lo podía hacer con asignar, pero pues velocidad lo voy a hacer ahí con suma igual a 0. ¿Qué más debo hacer? El máximo lo voy a inicializar también en 0. ¿Por qué? Porque voy a comparar este valor con las notas que yo tenga en mi vector. Yo lo había definido como max. Max igual a 0. Y las notas que nosotros vamos a pedir van a ir de 0 a 5. Quiere decir que yo voy a comparar el mínimo por una nota que va a ser igual a 5. ¿Por qué? Porque voy a comparar los valores que están dentro del vector con un número que es 5, que es el mayor. De acuerdo a la comparación de eso, pues le voy asignando un nuevo valor a esta variable. Ahorita lo vamos a ver. Pues ya tengo definido como mi inicio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer el ciclo for para llenar como tal mi vector. Y le voy a decir acá para, tenemos una variable numérica que no sé si la definí esta, pues la definí, entonces pongamos la variable numérica que va a ser i. Y le vamos a decir que i va a tener un valor inicial desde 0 hasta dónde. En este caso, pues vamos a tener un valor final que sería ¿quién? Cantidad de estudiantes. ¿Cierto? Es decir, vamos a pedir una serie de notas. ¿Cierto? Con pasos de 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pedir cada una de las notas del estudiante que tenemos. Vamos a decirle acá, escribir, digite la nota, número, espacio, y le ponemos aquí, y. Ahora, ya definimos la primera nota. Vamos a leer esa nota en la posición I. Leer, nota, posición I. Listo. Ya estamos guardando esa nota. Acá creo que la estoy embarrando porque yo lo estoy definiendo acá. Bueno, voy a poner más bien que vamos a capturar únicamente 4 notas para una cantidad de estudiantes. Sí, creo que la estoy embarrando acá. No, por observar la nota máxima, mínima y promedio de un grupo de estudiantes dado. Tenemos la cantidad de estudiantes, acá es donde la estoy embarrando. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que las notas es igual a la cantidad de estudiantes y acá es donde la estoy embolatando. Voy a decirle acá que este vector va a tener, simplemente me va a almacenar 3 notas, 4 notas. 3 notas, dejémoslo así. ¿Okay? Entonces, ahora sí, esto lo vamos a hacer para la cantidad de estudiantes. Pues vamos a pedir primero la nota 1. No, creo que la estoy embolatando acá, es que lo que pasa es que estoy formulando es mal el problema. Vamos a dejarlo sin un grupo de estudiantes dado para facilitarlo mejor. Estoy embolatando acá nuevamente. Un grupo de estudiantes. O de un estudiante, digámoslo así, para no un estudiante. Para no embolatarme más y que ustedes me entiendan mejor. Entonces, para un solo estudiante, las notas máxima y mínima. Voy a borrar este. Dejamos nota, máximo, mínimo, promedio, es 1 ahí. Dimensión, entonces estamos diciendo que las notas van a ser
5, esta partecita la voy a borrar porque no va a ver el número de estudiantes, vamos a decir que las notas son 5, ¿listo? Así. Entonces, acá como lo vamos a hacer únicamente para un estudiante, por eso eliminé esas partes. Y acá, hasta, me va a decir que va a ser 4, ¿cierto? Entonces, de 0 hasta 4. Ahora sí, digitamos la nota número 1, ¿cierto? Que está en la posición 0. Vamos aquí. Leemos la nota en la posición I. Pero es notas, listo. Nota en la posición I. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como lo que yo quiero hacer es sumarlos para determinar el promedio, pues lo que voy a hacer es esa nota que voy a guardar, la voy a almacenar en la suma, ¿cierto? Es decir, cojo la variable suma y le digo que esa primera nota en la posición I la voy a sumar a este valor que es 0. Le voy a decir suma va a ser igual a suma más la nota en la posición I. De esa forma, si digité la primera nota, entonces sería 3 más 0 igual a suma. Quiere decir que acabo de almacenar un 3. Pues el nuevo valor va a ser 3 luego de ejecutar el bucle. Al salir del bucle, si ya le digito la segunda nota y le pongo 4, pues yo ya llevaría acá 3 más 4 igual a 7. Quiere decir que mi nuevo valor 7 y así sucesivamente hasta que termine de registrar las notas que necesito. Listo. Ahí ya tengo la suma. Al final, cuando ya tenga la suma total, es decir, cuando ya haya acabado de realizar el bucle, es cuando yo voy a calcular el promedio. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hago para calcular el máximo? Yo les decía, voy a comparar un valor que tengo acá con el valor que tengo en el vector. Entonces necesito de un condicional para realizar como tal esa comparación. Entonces para eso nosotros tenemos aquí el sí entonces. Y le decimos que sí. Si quién, pues vamos a comparar el valor que tengo en el vector con el valor máximo. El valor que tengo en ese momento en el vector es notas en la posición I. Si notas en la posición I es mayor, se me olvidó cómo era, al 92, no, al 62. Sí, es mayor que máximo. Entonces, lo que voy a hacer es que si se cumple que ese valor es mayor que el máximo que yo tengo, que en este momento es 0, pues yo voy a asignar este valor que tengo en el vector como nuevo valor del máximo. Entonces, lo que digo es máximo es igual a notas en la posición I. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O alguien necesita que le explique esta partecita de acá? Profe, Señora. es que lo que pasa es que la pantalla me hace quedó negro, no veo nada, la verdad. ¿Los demás tienen el mismo problema o...? No, yo veo bien. No, señor. Sí, lo normal. Todo bien. Pucha. Debe ser problema de conexión, Karina. Porque si ¿Será quiere, que salgo y vuelvo a entrar, profe? A ver. sí, si quiere, salga y vuelva a ingrese para ver si se le soluciona. Bueno, profe. Bueno, listo. Entonces, estamos haciendo acá, como tal, esa partecita para asignar ese valor. Entonces, si notas en la posición I es mayor que el valor máximo que yo tengo, entonces yo voy a asignarle a ese máximo el valor de notas en la posición I, ¿sí? Que va a ser mi nuevo valor. Ahora, ¿qué debemos hacer? En el si no, yo simplemente puedo decirle algo así como que el valor de máximo se mantenga, es decir, max es igual a max. O puedo dejarlo
vacío, es decir, sin ponerle ninguna instrucción, porque simplemente él va a mantener el valor de máximo en 0. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle max es igual a max, es decir, el valor de máximo, manténgalo. ¿Sí? O puedo dejarlo sin ninguna instrucción, me da la misma. Ahora, ya hice la comparación para obtener el máximo. A medida que vaya ejecutando el bucle, pues él va comparando con el valor 0 y me va extrayendo el valor mayor. Ahora debo hacerlo también para el mínimo. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente otro condicional, pero con la parte contraria. Lo decimos aquí, ¿sí? Entonces, le definimos acá la operación lógica o la expresión lógica, y nosotros vamos a validar. Y en este caso, pues vamos a comparar nuevamente notas en la posición número i, y lo vamos a comparar con el mínimo. Entonces, si este valor de notas en la posición i es menor, 60, es menor que ¿quién? Si es menor que ¿quién? Para calcular el mínimo, muchachos. Menor que mínimo. Exactamente, que menor que mínimo, que está en un valor de ¿cuánto? De 5, ¿cierto? Entonces, si lo comparamos con el valor mínimo y se cumple la condición, pues nosotros lo que vamos a hacer es asignarle a ese número mínimo el valor de la posición del vector. Entonces, es igual a notas en la posición número i. Pues de esa forma estamos reemplazando y cada que se ejecute, pues estamos modificando este valor que tengamos acá, de acuerdo al condicional. En este caso del si no, podemos hacer lo mismo. Que les decía ahorita, podemos decirle acá que mínimo es igual a mínimo, o simplemente dejar vacío para que mantengan la nota en 0. Entonces, con esto, nosotros estamos ahí, ya determinamos cuál era el valor máximo, ¿cierto? A medida que se va ejecutando el bucle, y el valor mínimo. Ahora, ¿qué debo hacer? Una vez salgo del for o del para, pues voy a calcular el promedio. Nosotros ya teníamos almacenados los datos en suma. Si yo definí el promedio. Sí, lo definí. Entonces le podemos decir que el promedio es igual a ¿quién? A la suma, que tengo almacenado en la suma, sobre la cantidad de notas que yo elegí, que eran 5. Entonces, de esa forma estoy calculando el promedio. Entonces, acá ya me quedaría, simplemente luego de finalizar el for, mostrar la información. ¿Cómo la muestro? Pues simplemente con escribir. Escribir el promedio fue, el promedio de notas fue, coma, promedio, para concatenarle el valor, escribir la nota máxima, estudiante, fue, coma, max, y escribir la nota mínima del estudiante fue, coma, mínimo. Pues ahí estaría mostrando como tal los datos. Vamos a correrlo a ver si funciona. Acá reiniciar. Nos dice, digite la nota número 1. Vamos a ponerle que fue 2. La nota número 2 fue 4. La nota número 3 fue 5. La nota número 4 fue 0. Y la nota número 5 fue 3. Entonces nos dice acá que el promedio de las notas fue 2.8. La nota máxima del estudiante 5 y la nota mínima del estudiante fue 0. ¿Sí? Entonces ahí estamos realizando prácticamente la operación de comparar esas notas. ¿Preguntas? No, profe, por ahora no. Listo. Gracias. Voy a guardarles aquí para que enviarles este archivito para que ustedes lo tengan ahí como guía también.
Pues pongámosle acá que se llama, si voy a guardar como nota máxima mínima. Nota max. O ejercicio 1. Pongámosle vectores. Listo. Cerremos este y trabajemos el otro. Listo. Ahora, de ahí ya miramos cómo funcionan los vectores, ya miramos que les podemos almacenar información y buscar determinada información. Hay otros arreglos que se llaman matrices. La matriz ya no es de una sola dimensión como la tenemos acá, sino que tiene dos dimensiones. ¿Qué pasa? Allá yo tengo filas y tengo columnas. Entonces, cuando yo defino una matriz, debo definirla de tal forma que le indico cuántas filas, yo le digo acá 3, y cuántas columnas va a tener. Si yo la definí así como matriz 3×3, quiere decir que mi matriz va a ser esto, esta caja que tengo acá. Entonces, ahí en esos cuadros, en esos 9 cuadros, es donde yo voy a poder ingresar la información para almacenarla y para consultarla. Entonces, es muy similar al vector, pero pues tengo acá dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, en esto, de igual forma, yo puedo definir la matriz como una, como para que me almacene caracteres o para que me almacene datos numéricos o valores lógicos. Hay algo que se llaman diccionarios. Los diccionarios yo puedo almacenar otra cosa que se llama objetos. Y los objetos yo puedo definirle cualquier valor de acuerdo a cómo esté construido el objeto. ¿Sí? Pero eso ya es, se verá más adelante para que ustedes lo entiendan. De momento, pues simplemente quiero que ustedes me entiendan que acá pues yo puedo almacenar datos numéricos o datos de caracteres o valores lógicos, pero solamente uno de ellos. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la matriz? En este caso, para definir la matriz, lo que hacemos nosotros es lo mismo como lo hacíamos anteriormente. Por ejemplo, vamos a llamar a una matriz que se llame valores. Definir valores como real. Entonces, en esta matriz simplemente voy a almacenar unos datos, voy a almacenarlos en la matriz y lo voy a leer así como hicimos en el vector. Y luego le decimos dimensión, valores, ¿cierto? Y le definimos cuál va a ser el tamaño de ese vector. En este caso, pues el tamaño de ese vector va a ser, ahora sí, la matriz de 3×3, que fue la que acabamos de dibujar acá en Excel. Ahora, recuerden que nosotros ya sabemos que teníamos una automatización que nos permitía a nosotros ingresar los valores y de igual forma una automatización que nos permitía leer los valores y era el ciclo para. En este caso, para registrar los valores dentro de una matriz, debemos hacer un anidamiento de un ciclo para dentro de otro ciclo para poderlo leer. Entonces, el ciclo para necesitaba una variable para mirar el conteo. Entonces, le vamos a decir acá que tenemos i, pero como tengo dos ciclos para, voy a agregarle otra variable acá. Va a ser j, en general las definimos así como i, j. Ahora, voy a decirle acá para, ¿cierto? Tengo mi primer ciclo, entonces lo voy a configurar. Mi primer ciclo para tiene acá una variable numérica que va a ser i, que va a tener un valor inicial, que en este caso pues nosotros iniciamos desde 0, ¿cierto? Y el valor final pues va a ser 2, ¿cierto? Con pasos de 1. Ahora, yo les decía, tenemos un ciclo anidado, un ciclo for o un ciclo para anidado. ¿Qué quiere decir anidado? Que está dentro del otro. Pues vamos a ponerle acá otro para. Y este para lo vamos a configurar con la J. Pues como es de 3×3, entonces le digo acá J, que va a iniciar en 0. J, que va a iniciar en 0 hasta 2.
con pasos de 1. Pues ahí vamos a empezar a pedir los valores de esa matriz. Entonces le vamos a decir acá, escribir, digite el valor de la posición, dos puntos, comillas, y la posición en este caso sería la posición I, coma, J. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a guardar los valores en esa matriz. Entonces le decimos leer valores en la posición I, coma, J. Entonces, ¿cómo funciona esto que tengo acá? Simplemente es como si nosotros estuviéramos recorriendo la matriz de esta manera. Entonces, como tenemos dos bucles, ¿cierto? Tenemos un bucle que está más afuera del otro. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va primero a solicitar el I, que va a ser el movimiento en la fila, y el J va a ser el movimiento en la columna. Entonces, primero va a hacer, o va a mirar la primera fila, que sería acá. Me va a pedir el primer valor de la primera columna. Le voy a decir 1. Luego, ¿qué va a hacer? Sigue ejecutándose en la primera fila, pero me va a pedir el valor de la siguiente columna. Quiere decir que él va a mantenerse en este primero for que tiene acá y va a salirse de este primero. Entonces, ejecuto esta parte, pidió el valor de la posición 0, 0, ¿cierto? Salió, pero de este for no se va a salir, se sale de este. ¿Qué viene? Aumentó acá J en 1. Quiere decir que ahora va a ser la posición 0, 1. Entonces vamos a estar en este espacio que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces digitamos el valor. Luego pasamos a la posición 0, 3. Digitamos el valor de acá. Una vez se sale de ese bucle, pues va a salirse de acá. ¿Por qué? Porque ya me aumenta acá el número. Y luego va a ser 1. Paso a la siguiente fila. ¿Qué pasa? Una vez está acá en la siguiente fila, pues va a empezar a llenarme los otros datos, ¿cierto? Vuelve y rompe ese for interno o ese para interno y va a aumentar en el for de las filas. Entonces, voy a pasar y voy a empezar en la tercera fila a diligenciar los valores que tengo ahí. De esa forma, con el ciclo for o el ciclo para anidado, estoy diligenciando tanto en filas como columnas. Y me controla las filas, J me controla las columnas, ¿sí? Porque acá le estoy indicando ese valor. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, pues por ahora no. Haciendo trabajo. Bueno. Listo. Ya tengo la parte de almacenar mis valores. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues voy a leerlos. Pues también me valgo de un for o un para anidado. Va a estar configurado de igual manera. Lo único que vamos a cambiar acá es que vamos a mostrar esta información, es decir, la vamos a escribir por pantalla. Entonces, lo único que tendríamos que modificar acá es esto. Imprimimos el valor y le decimos acá el valor en la posición. El valor en la posición. En la posición, vamos a decirle acá, I, J es, y definimos los valores. ¿Sí? Entonces con esto estamos mostrando los valores de acuerdo a las posiciones que tenemos acá. Entonces si le damos correr, nos dice, digite el valor en la posición 0, 0, que es la primera posición que tenemos acá. Es este, 0, fila 0, columna 0. Decimos el 2. Digite el valor en la posición 0,1, mire que me aumentó fue en las columnas y la fila se mantiene. 3. El mismo para el otro, 5. Y aquí ya salió, o ya culminó el primer bucle. Ahora voy a ejecutar el anidado por segunda vez. Le decimos acá 3, 4, 5. Y mire que acá ya aumentó a la tercera columna. Decimos 6, 2, 4. Y con eso
pues acá estamos imprimiendo los valores de nuestra matriz. En este caso, como es una matriz 3×3, pues tienen que haber 9 valores. ¿Sí? Y de esa forma, pues de forma automática, imprimimos los valores, haciendo uso del foranidado. ¿Preguntas? Va a guardarles este aquí también. Como matriz. Matriz por calidad. Listo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior. Vamos simplemente en una matriz a determinar el valor máximo de los datos que tenemos y hagámosle también el promedio. Determinemos el promedio de los datos que capturamos. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer lo mismo. Tenemos que hacer ¿qué? Definir. Vamos a decir que la matriz se llama valores. ¿Cierto? Vamos a definir como tal el valor máximo. Necesitamos de un bucle anidado para capturar los valores. J, y definámoslos como real. Listo. Y vamos a definir dimensión, valores, que va a ser una matriz de 3×3, otra vez. Listo. Esa matriz de 3×3 pues nos va a almacenar 9 valores en los cuales yo voy a encontrar el valor máximo de esos valores. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos definir acá, en el de vectores anterior, nosotros definíamos el máximo como 0. Vamos a ponerle un tope, que esos valores van a ir de 0 a 5. Máximo es igual a 0, ¿cierto? Y vamos a colocar el bucle anidado para pedir esos valores. Lo mismo acá del bucle, variable numérica, el de afuera va a ser i, la variable inicial, o el valor inicial va a empezar en 0, el valor final va a ser 2, con pasos de 1. Y acá ponemos el anidado. El para, lo mismo, acá ya nos movemos con J, valor inicial, mismo 0, esto, valor final, va a ser 2, con pasos de 1. Y la secuencia de acciones que vamos a hacer, pues va a ser pedir los datos. En este caso, pues vamos a pedir el dato, digite el valor en la posición tal. Pues, digite el valor. ¿Cuánto escribe? Escribe, digite el valor en la posición, puntos, espacio, comillas, valor en la posición y coma J. Y coma J. Listo. Y vamos a leer el valor en la posición y coma J. Leer. Me faltó con una coma. Leer valores en la posición y coma J. Listo. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues voy a evaluar ese valor para determinar si es el valor máximo. Pues le decimos acá el condicional. Si ya lo estamos capturando, pues ya lo puedo ir evaluando. A medida que lo evalúo, lo puedo ir, a medida que lo capturo, lo voy evaluando. Pues le decimos acá lo mismo que hicimos en el anterior. Si el valor, acá esto tiene una estructura. Entonces el condicional, si valores en la posición I, J, ¿cierto? Es mayor, ¿cierto? Si valores en la posición I, J es mayor, entonces al 62, mayor al máximo, entonces
lo que vamos a hacer es asignarle a máximo el valor en la posición y coma j. Entonces, máximo es igual a valor en la posición y coma j. Listo. Pues ahí lo tenemos ya capturado el máximo, se va a ejecutar de forma automática. Y en las acciones por falso lo podemos dejar así nomás. Listo, ya tenemos, con esto ya estamos ejecutando el máximo. Además dijimos que íbamos a hacer la suma. Nos faltó definir, perdón, el promedio. Nos faltó acá definir el promedio y la suma. Digámosle más, suma, coma, promedio, para poderlos capturar. Vamos a decirle acá que la suma va a estar inicializada en 0 y que cada vez que nosotros ejecutemos este valor, pues a suma le vamos a sumar los valores. Vamos a decir acá que suma va a ser igual a valores, perdón, va a ser igual al valor que tengo inicialmente en suma, que es 0, más valores en la posición y coma j. Listo. De esa forma estoy sumando todos los valores para poder determinar el promedio. Los evalúo, asigno el valor y una vez finalice el bucle, o los bucles, pues voy a calcular el promedio. Pues en este caso, te voy a decir que promedio es igual a suma sobre, en este caso, si la matriz es de 3 por 3, pues va a ser sobre 9. Y finalmente, pues vamos a imprimir los valores. El valor máximo y el promedio. Entonces le definimos acá, escribir el valor máximo fue 2 puntos, espacio, coma, max. Escribir el valor, o el promedio de valores, bueno, 2 puntos, espacio. Listo. Entonces ahí ya debería funcionarnos como tal esa matriz que nos captura como tal el valor máximo y el promedio de valores que yo ingreso a la matriz. Acá correr, reiniciar, vamos a definirle el valor en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y finalmente 9. Nos dice que el valor máximo fue 9 y el valor promedio fue 5. Es decir, que agarró todos estos números y los dividió sobre 9 y nos dio 5. Entonces, de esa forma estamos determinando el valor máximo de la matriz y el promedio de los valores que teníamos en la matriz. ¿Preguntas? No, señor. Bueno. Ahora, finalmente vamos a mirar lo que son las funciones. Voy a dar acá, crear un nuevo archivo y vamos a mirar lo que son las funciones. Entonces, las funciones es esto que tenemos acá que se llama como subalgoritmo. Básicamente una función se utiliza para invocarla cada vez que nosotros necesitamos. Lo que hacemos es que crear una estructura o un grupo de código que nos va a realizar determinada operación y que no necesitamos volverla a definir como tal para poder invocar esa operación, ¿sí? Es decir, nos ayuda a ahorrar escritura de código. Por ejemplo, supongamos que yo quiero construir una función que me calcula el cuadrado del número, que cuando la llame, pues me saque a mí el cuadrado del número, ¿sí? Cuando la invoque. Si yo le doy acá subalgoritmo, todos los subalgoritmos que cree me van a salir o van a colocarse por fuera de estas dos palabras que tengo acá. Entonces, si miramos acá, le decimos subalgoritmo, y mire que él lo coloca en la parte superior.
nos dice acá algo como variable de retorno, es decir, donde queda almacenado el dato que voy a devolver. Algo acá que dice nombre, nombre hace referencia al nombre de la función que yo estoy trabajando. Y otra cosa dice acá, argumento. Todas las funciones necesitan de una serie de argumentos para yo poder trabajar. Si yo quiero crear una función que me calcule el cuadrado de un número, pues lo que debo hacer es que debo nombrar la función y voy a escogerle el argumento. ¿Sí? Por ejemplo, decirle acá que el nombre de esa función se va a llamar cuadrado. ¿Cierto? Y el argumento que va a hacer es el número que yo digite. Acá, número. La variable de retorno puede tener el nombre que yo le asigne. Puedo decirle como, no sé, R, cualquier variable que tenga. Ahora, miren que él tiene un subalgoritmo y fin de subalgoritmo, algo similar a esto. Entonces, nosotros necesitamos, cuando hacemos una función, definirle qué es lo que va a hacer. De igual forma, allá nosotros podemos definir el tipo de variables que vamos a utilizar. Ejemplo, si estamos utilizando acá una variable que se llama R, ¿sí? Esa variable la vamos a definir acá. Decimos definir R. En este caso, como lo que nos devuelve es el cuadrado, voy a definirla como real. Ahora, ¿qué debo hacer? Necesito hacer la operación o definir qué es lo que hace esta función. En este caso, al realizar el cuadrado de un número, es como si nosotros estuviéramos multiplicando este número por el mismo, ¿cierto? Cuando le damos un número en cuadrado es multiplicarlo por el mismo. Si decimos 2 al cuadrado es 2 por 2, 5 al cuadrado es 5 por 5, 125 al cuadrado es 125 por 125, ¿cierto? Entonces, acá, luego de definir como tal la variable de retorno, que es R, vamos a hacer que esa variable de retorno tenga o almacene el valor de la operación que representa el número al cuadrado. Yo le voy a decir que R, hacerlo acá con asignar, decirle que R va a ser igual a ¿quién? R va a ser al número por número. Num por num. ¿Cierto? De esa forma, cada vez que yo llame la palabra cuadrado, que es el nombre de la función, ¿cierto? Con un dato dado, él lo que va a hacer es venir a este subalgoritmo y realizar la operación. Entonces dice, bueno, si trae un argumento que se llama número, cójalo, multiplíquelo nuevamente por número y asígnelo a R. Una vez lo asigna a R, él lo que hace es asignarlo a esta parte y devolverlo, de forma que cuando yo escriba cuadrado y el argumento que necesito, pues él me va a devolver este valor que está almacenado acá. ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. Listo, gracias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a solicitarle a la persona que nos digite el número para que al nosotros invocar la función nos calcule el cuadrado. Y le vamos a decir acá, definir num, ¿cierto? Como real. Ahora, le voy a decir acá, escribir, digite un número para calcular el cuadrado. Y le vamos a decir leer. Entonces acá ya lo vamos a ver mejor el funcionamiento. Listo. Entonces, si yo le estoy diciendo a la persona que digite un número, perdón, ese número se va a almacenar en esa variable que es de tipo real. Una vez la almacenamos, pues ya la podemos invocar acá. Si digitamos 5, él va a llegar acá. Cuando yo llame cuadrado, por aquí en la programación, él le asigna este valor de 5 y viene a esta parte. Toma el valor de 5, lo multiplica por 5 y se lo asigna a R. Y lo que nos da a volver, cuando yo invoque esto,
cuando escriba esto así tal cual, nos va a devolver el valor de 5, de 25, que es el cuadrado. Entonces, ahora, si yo lo quiero mostrar, pues simplemente le digo acá, escribir el resultado del cuadrado es puntos. Y si yo quiero mostrar ese valor, pues simplemente lo que hago es invocar la función. ¿Cómo la invoco? Pues simplemente la llamo con el nombre que le asigné como cuadrado, ¿cierto? Mire que él me la está reconociendo. Y además le especifico el argumento. ¿Cuál es ese argumento que llevaba? En este caso, pues va a ser num, dato que almacenamos. Entonces, de esa forma, nos tiene que mostrar el cuadrado del número. Es decir, toma el valor, lo lleva acá, realiza la operación, lo almacena en R, y cuando yo invoco la función cuadrado num con el argumento, pues me va a devolver el valor que tengo almacenado acá. Si le doy correr acá, dice digite un número para calcular el cuadrado, pongámosle 125. 125 por 125 es 15.625. Si le ponemos acá, por ejemplo, 15, pues nos dice que es 225. Le ponemos uno bajito 5, pues dice que es 25. Es decir, que nos está realizando la operación que tenemos ahí. ¿Sí? Pues ahí nosotros estamos invocando la función. Voy a guardar esto. Ejemplo. Y vamos a hacer el último ejercicio acá con función. Borrar esto. Digamos que yo quiero hacer una función que me calcule el área de un círculo. Y que cada que la invoque, pues me calcule el área de un círculo. Pues para ello vamos a poner acá función que calcula el área de un círculo. Pues lo mismo, venimos a su algoritmo. En su algoritmo, pues lo que nosotros hacemos es definir nuestra variable de retorno, definir cómo se va a llamar nuestra función. En este caso, la función le va a poner área, círculo. La variable de retorno va a ser no R, sino val. Puede ser cualquier nombre. Y los argumentos que necesito para calcular el área del círculo, ¿cuáles son? Pregunta para ustedes. ¿Qué me permite a mí calcular el área del círculo? El área, el perímetro y el área. No. Acuérdense que hay una fórmula que el área del círculo es pi por quién al cuadrado. Pi por R cuadrado. Exactamente. Radio. Quiere decir que el argumento que va a llevar esta función, ¿quién va a ser? El radio. ¿Cierto? Ahora, pues definimos nuestro subalgoritmo. ¿Qué le vamos a decir? Definir la variable de retorno. Definir val como real. Puede ser un dato con punto flotante. Y aquí, en la variable de retorno, lo que vamos a hacer es asignarle, especificarlo acá con igual, para que vean que da lo mismo. Val va a ser igual, en este caso, va a ser el valor del área del círculo, que sería ¿quién? Pi por el radio cuadrado. Entonces lo voy a decir como 3.14, que es el valor de pi, por el radio. Pues con eso, cada vez que invoque el área del círculo, pues lo puedo determinar. Pues ahora sí. Venimos acá a la parte de abajo. Ya tenemos hecha nuestra función que nos calcula el área del círculo. Puede ser que la función requiera de dos argumentos. Entonces acá yo simplemente le escribo coma para definir otro argumento. Por ejemplo, ahí me decía alguien perímetro. ¿Sí? Entonces, mire que él lo valida como otro argumento. Pero de igual forma, pues yo necesitaría acá, digámosle, por ejemplo, en la función, digamos, en los perímetros. ¿Sí? Entonces, de esa forma, pues cuando yo solicite los datos, pues él me los va a traer a la función y los va a ejecutar o los va a operar. Pues la función puede llevar
tantos argumentos como yo la defino. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues pedir como tal los valores que necesitamos para calcular. En este caso le vamos a decir definir radio, que es el que necesitamos capturar como real, ¿cierto? Escribir, digite el radio, y yo podría simplemente decirle acá, bueno, capturarlo primero, leer, radio, y al imprimirlo simplemente yo podría decirle como escribir, y definirle acá, o invocar la función, área, círculo, y el argumento que sería radio. Y con eso él me imprimiría ahí el área de ese círculo. Pongámoslo acá el texto. El área del círculo, pues, los puntos, comillas, espacio, perdón, concatenamos y listo. Entonces ahí con eso estaríamos invocando la función. Le damos correr, digite el radio del círculo, pongámoslo que el círculo tiene radio 3, y ahí nos está calculando que el área del círculo es 9.42. Puedo seguir ejecutando y me va a calcular de acuerdo con el viaje de los datos hacia la función. De hecho, esto ya es como los inicios de algo que se llama programación orientada a objetos, que básicamente vuelve la programación de forma modular, ¿sí? Hace que el código sea, entre comillas, lo llaman reciclado, ¿sí? Que pueda uno reciclar algunas estructuras de código para que no sea tan extenso. ¿Preguntas? No, profe. Listo. Entonces, muchachos, con esto estaríamos finalizando la explicación de esta parte de vectores, matrices, funciones, y estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Pues no queda más que agradecerles su asistencia, su permanencia, y si no hay ninguna otra pregunta, desearles una feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias, Bueno, feliz noche a con todo todos. gusto, muchachos. Tengan una feliz semana también. Gracias, profe. Feliz noche. Con gusto.